Este libro, Invasores, historias reales de extraterrestres en Argentina, lo escribió un hombre que hacía 10 años que ya había hecho la transición. 20, por lo menos. A principios de los 90 me reuní con otros desencantados de distintas disciplinas, medicinas alternativas, la parapsicología, y fundamos una organización que se llamó Centro Argentino para la Investigación y Refutación de la Pseudociencia, que se dedicaba básicamente a militar de manera racionalista para desmitificar la pseudociencia. Yo he tenido debates en televisión con Fabio Serpa en donde le pedía pruebas de lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces eso... Hay que enfrentar eso, ¿no? Y sí. Llueve terriblemente, espantosamente, pero acá estamos con nuestro invitado el día de hoy. Ahora lo voy a presentar formalmente, pero bueno, obviamente que todos lo conocen un montón. Estamos hoy con Gonzalo Cabral, porque Guille no pudo venir. Quiero agradecer mucho al crecimiento que está teniendo en este momento todo lo que es Instagram y YouTube, con la gente que nos está empezando a ver. Un mail muy lindo que me mandaron de Venus, que dicen que no creen en los humanos. Así que bueno, más allá de todo, estamos acá felices de poder seguir haciendo el programa. Bueno, lo más importante. Tengo acá un libro del señor Alejandro Agostinelli, que es quien está con nosotros hoy. Muchas gracias por venir, Alejandro. Que por favor. Esto lo tengo que leer de acá porque yo casi me agarro un infarto. Dice que Alejandro fue un adolescente apasionado por los ovnis. Desde que comenzó su carrera periodística en el diario La Voz. Bueno, y después dice que durante los 80 fuiste secretario general del Centro de Investigaciones Ufológicas, el CIU. Espectacular. Editaste la revista UFO Press, y estuviste entre quienes organizaron la filial local del Center for UFO Studies, que sería el CUFOS. Así es. Dirigida por esto decime que es verdad, porque si no me... A ver. Era solapa de un libro. El doctor Joseph Allen Hynek. Sí, claro. Dios mío. Vos... Sí, vos pensás, hay que situarse en los tiempos, ¿no? Estamos hablando de los años 80, donde una época en la que en la Argentina no eran muchos los grupos dedicados al estudio de ovnis, y muchos menos los que tenían una orientación científica. Entonces era lógico que el doctor Hynek buscara entre los referentes en la Argentina aquellos grupos que tuvieran esa orientación. Hynek tenía una vieja relación de unos años con su admirado Guillermo Roccoroni. Había ahí una admiración recíproca. Guillermo Roccoroni fue un pionero en la Argentina en la aplicación de tecnologías informáticas en el estudio de casos. O sea, él hacía casuísticas. Él lo que hacía era recopilar, ordenar, organizar la información con las primeras computadoras. Era un ejecutivo de IBM y tenía acceso a toda esa... En esas que tenían las cosas que daban vueltas. Claro, las tarjetas. Qué bueno, pero eso es mortal. Se perforaban las tarjetas, ¿viste? Eso es bien. Eso es muy 80, sí. Todo. Me encanta. Y bueno, y luego esa relación se fue como profundizando a través de un físico uruguayo, Willy Smith, que, nunca supimos cómo se llamaba realmente. Está bien que se haya puesto Smith, ¿no? Smith, sí. Que era una persona muy cercana a Hynek y con quien mantuvimos, en esa época todos manteníamos una buena relación, entre ellos yo también. Y bueno, nada, cuando viajó, los viajes que hizo, que fueron 2, Hynek a la Argentina, estuvimos con él, ¿no? Y además tuvimos como una relación real de colaboración. Sí, vos sabés que me está bajando la presión de lo que me estás contando. ¿Posta? Porque yo hace unos días estaba pensando en Hynek como algo tipo, viste que... No, allá arriba. Hynek era un tipo sumamente afable, una persona encantadora, sumamente entusiasta. Conocía los casos argentinos muy bien, los casos que había que conocer.
en aquella época él, por el lado mío, su interés estaba en una presentación que yo había hecho en diciembre del 80 sobre un caso que había sido muy publicitado ese año, que fue el del 14 de junio de 1980, en el que muchas cientos de miles de personas vieron un objeto luminoso cruzar el cono sur, digamos, básicamente Uruguay, Argentina, el sur de Brasil, Chile. ¿Y la hipótesis de Hynek cuál fue? No, a él le interesaba saber qué era lo que habíamos nosotros averiguado, porque en realidad ellos no tenían mucha información. Era un caso argentino, estamos hablando de otra época, era un caso en donde se hablaba en la Argentina, no en Estados Unidos, a pesar de lo cual había un científico, James Hobart, un periodista científico que trabajaba en esa época en la NASA, que ya había identificado las causas de las posibles causas de ese avistamiento y que efectivamente se había tratado de la reentrada de un vector lanzado. Claro, era algo nuestro, entrando en la atmósfera y quemándose. Claro, sí, era el lanzamiento, la explicación era un lanzamiento de un cohete desde una base soviética. Sí. La verdad que esto que me estás diciendo, esto, digamos, para nosotros no era una novedad, porque nosotros habíamos localizado ese objeto a mucha altura y además con la tenía esa trayectoria, no fue una novedad, pero se juntaron, digamos, las informaciones que había empezado a obtener Hobart con las nuestras, las que habíamos recabado acá. Lo que pasa es que vos pensás que yo en esa época tenía los años 80, 17 años, 18 años, o sea, yo estaba desayunándome en un montón de cuestiones, sobre todo. Pero estabas en la mejor época. Sí, fue una linda época. Mirá, era muy joven, pero estaba muy interesado en el periodismo también. Es el libro que yo... este es el libro de 2009, ¿no? Sí. Bueno, yo lo tengo ahí, para mí es re grosso. Te quiero hacer una pregunta. En realidad, cuando me contacté con vos, quería preguntarte cosas específicamente de tu experiencia de esto. Una de las cosas que yo me di cuenta es que vos hiciste como una decisión, ¿no? Acá vos mismo lo escribiste, ufólogo crédulo a militante escéptico. Sí. Y ese sí es terrible. Claro, eso marca dos etapas de mi vida que no es la actual. Yo he dejado hace muchos años de ser un militante del escepticismo. ¿Que volviste otra vez? No, digamos, vos pensás que nosotros atravesamos en nuestra vida distintas fases. Yo tuve una etapa o una primera encarnación como ufólogo de orientación científica, porque realmente fueron pocos los años en los que era un crédulo, en el sentido clásico de la palabra crédulo, de creerse todo. Es dura la palabra, igual, es que, ufólogo crédulo. Sí, es dura. Es porque a uno lo hace sentir... Sí. Yo soy un creyente, sí, vamos a decir, pero tengo una creencia que me parece que es una creencia que vino otra vez, tengo 40 y voy a cumplir 49, que no es la misma que yo tenía a los 13 años, ¿no? Yo leía los libros de Rivera y Farriols, leía Franks en OVNIs aquí y ahora, bueno. Entonces yo me crié con eso de existen, son así, son así. Sí, bueno, compartimos. Digo, que era un chico crédulo. Compartimos esa etapa, o sea, que es la etapa romántica, en la que uno se fascina y tiende a creer por encima de buscar una explicación, ¿no? Entonces sí es duro el crédulo, pero era un poco así. Yo no suelo autodefinirme como un ufólogo crédulo, o haber sido un ufólogo crédulo, pero hoy entiendo que también lo fui, porque incluso en circunstancias muy particulares, de experiencias que yo he tenido en esa época, mis reacciones, recuerdo ahora mis reacciones por momentos, y las reacciones de una persona que primero creía y después analizaba. Claro. Entonces eso el sentido lleva común. Sí, tratar de encontrar alguna explicación a lo que está pasando en el momento en que lo vivís o en el momento en que escuchás la historia de alguien. Sí, seguramente yo era una persona como cualquier otra, muy sugestionable, pero claro, como me fui involucrando cada vez más,
Entonces, digamos, por ejemplo, ese caso de 1980 para mí fue muy esclarecedor en el sentido de ver la enorme diferencia que hay entre hablar con la gente, entrevistar, ir al campo, ¿no? Escuchar las historias, analizar las fotografías, la evidencia, y lo que, por ejemplo, presentaban los diarios, que no tenía nada que ver. Claro. Con la realidad. Entonces, ese shock entre lo que te muestran los medios y lo que vas verificando, la opinión pública por un lado. Tempranamente, claro. O sea, pescar eso tan tempranamente, en ese y en muchos otros casos que fueron presentando, lleva a un cierto desencantamiento y a la vez a una mayor exigencia en la calidad de la evidencia. Eso me llevó a alejarme mucho de la ufología, pero vos pensás que yo habré sido ufólogo entre el año 77 y el 80 y el, a ver, sí, 88, por ahí, ¿no? O sea, fueron como 10 años. O sea que este libro, Invasores, historias reales de extraterrestres en Argentina, lo escribió un hombre que hacía 10 años que ya había hecho la transición. 20, por lo menos. Claro. 20 o más, porque vos pensás que yo a principios de los 90 me reuní con otros desencantados de distintas disciplinas, las medicinas alternativas, la parapsicología, y fundamos una organización que se llamó Centro Argentino para la Investigación y Refutación de la Pseudociencia, que se dedicaba básicamente a militar de manera racionalista para desmitificar la pseudociencia. Entonces, esa etapa, que para mí fue muy interesante, muy instructiva, aprendí un montón. Pero ahí estabas al revés, estabas recontra malo. Sí, claro. Venía uno, decía algo y vos decías, no. Yo he tenido debates en televisión con Fabio Serpa en donde le pedía pruebas de lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces eso... Hay que enfrentar eso, ¿no? Y sí, y con pesar, porque era una persona que yo había querido mucho en mi adolescencia, ¿no? Sí. Que para mí había sido como un referente. Si bien a mí el desencantamiento con Serpa fue muy temprano, nunca dejé de reconocer su calidad de pionero, de una persona que tuvo las agallas de enfrentarse a un mundo incrédulo. Claro, y gracias a él, gracias a En la Cuarta Dimensión y a la mística. Muy nutritiva, claro, para nosotros en esos años, porque básicamente la información la recopilaban ese tipo de medios, entonces era un poco duro, ¿no? Tener que decirle la mano, ¿de dónde sacás esto que estás afirmando? ¿No? Claro, ¿cómo? Pero bueno, frente a un público, siendo periodista, una vez se tiene que poner esos límites o por lo menos plantear preguntas, ¿no? Más que límites, plantear preguntas. Tengo una pregunta que yo no está en el libro, no está en el libro, pero es terrible. Sí. Para mí. Ajá. Quiero saber, no, es terrible, porque a mí me choqueó en su momento, pero yo era chico, pero quiero saber qué piensa Alejandro Agostinelli de aquel momento cuando se sentó por primera vez a ver la autopsia extraterrestre. ¿Qué pasó con... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu mente cuando viste eso en ese momento? Mira, lo tengo muy, muy localizado en mi memoria porque yo vi la autopsia del extraterrestre antes de que fuese difundida masivamente. Por Conozca Más, creo, ¿no? Claro, el director de Conozca Más en ese momento me llama. Yo había colaborado en la revista hace un tiempo, y si bien yo ya estaba trabajando en otro medio, él reconocía que yo podía llegar a dar una opinión que pudiera ser útil. Ellos tenían algunas dudas y además también querían anticiparse a ver qué tipo de críticas podía llegar a recibir el material. Entonces yo le pregunté si podía ir acompañado por alguien más y me dijo, sí, por supuesto, vení con quien quieras. No. Entonces fui, consulté con un experto en efectos especiales que me acompañó, Diego Lissenblatt, y un biólogo, Mariano Moldes, con personas de mi más absoluta confianza para tener una visión de cada uno, porque realmente yo siempre asumo mi ignorancia en muchas cuestiones,
por supuesto. No, más es un hecho, pero a ver, era un hecho. Sí. Vos ibas, me imagino que ibas sentado a decir, ¿qué voy a ver? Ibas a sentarte a ver. Mira, busqué esos asesores porque yo ya venía siguiendo el caso en la literatura, en las publicaciones ufológicas europeas. Era un tema del que se venía hablando hacía mucho tiempo y ya había muchas dudas. Entonces, para mí no fue una sorpresa encontrarme con un muñeco, digamos. No fue una sorpresa. Pero lo que sí era complicado en aquel momento, viéndolo en una pantalla de televisor, era, qué sé yo, nosotros queríamos retroceder, enfocar en algunos detalles que nos parecían raros, todo eso no lo pudimos hacer. Entonces quedamos un poquito desilusionados, pero agradecidos porque tuvimos la oportunidad de ver el material antes. Eso a mí me permitió trabajar ya sobre un artículo que publiqué en la prensa, prácticamente en el momento en que se emitió la película, y haber ido también preparado el día que se presentó en el siglo XX Cambalache, me acuerdo. La película, en donde yo estaba pintado, porque no se te animaban a preguntarme. Bravo me decía que no tenía indicaciones de hacerme ninguna pregunta y que tenía que esperar porque parecía que quería guardarme hasta el final, pero me tenían ahí sentado y yo estaba escuchando. Imagínate lo que habrá pasado con Friedman, con Santilli en su momento, ¿no? Sí. En Estados Unidos. Si acá un programa como un Fernando Bravo pasaba eso, imaginémonos en Estados Unidos. Para los que están viendo y escuchando, se trata de la autopsia que le hicieron a uno de los cadáveres que supuestamente sacaron de los restos de lo que cayó en el rancho Brazel. En Roswell. Claro, entonces se hizo, apareció una filmación que la emulsión databa posiblemente de 3 fechas diferentes. Podría haber sido una emulsión de uno de los años, caía justo en la época de Roswell, pero podría haber sido de otro. Y bueno, todo un engaño. Todo un engaño, fue todo un engaño porque incluso el trocito que se le mandó a analizar a Kodak no era un trocito de película, sino que era un trocito de la película con algún cuadro del muñeco, sino que era un trocito NN, digamos, que era de 1947. Todo un engaño. O sea, una filmación sobre la filmación. Sí, un engaño muy elaborado. Igual está re bien hecho. Está bien hecho. Lo bueno de aquella filmación de la autopsia era que lo malo que tenía la película la hacía buena, o sea, era tan mala que eso la hacía buena. Claro. Y bueno, y después, bueno, él siguió, Santilli después hizo una película contando cómo que en realidad, el fraude, guardando, pero él dice era una reconstrucción. Claro, era una reconstrucción de la verdadera. Era un bribón, un pillo. Bueno, pero estuvo muy astuto porque a todo el mundo lo tuvo agarrado de ahí. Sí. Bueno. Un gran fake. Algo de tu libro, porque la verdad que todo el mundo habla sobre este hombre que voy a decir ahora, pero nadie sabe un detalle que vos escribiste y yo no lo veo en ningún lado. Yo soy un mirador así de las redes. Vos escribiste que Benjamín Solari Parravicini fue abducido por un ovni en el medio de la ciudad de Buenos Aires. Que él dijo eso. Sí, claro, sí. O sea, con toda esa historia, situémonos en la época, ¿no? Y en el lugar, Benjamín Solari Parravicini era un artista con una gran trayectoria, muy reconocido en el ambiente cultural, un tipo que ya tenía además una impronta, una pata puesta en lo que era el ambiente esotérico de esos años. Era un Aleister Crowley nuestro, digamos. No lo compararía con Crowley. Lo maté. Pobre, perdón, Benjamín. No, mira, lo más grave hoy que se podría llegar a decir de Benjamín Solari Parravicini es que era una persona muy por ahí no sé, medio machista, ¿viste? En los parámetros actuales, pero en esa época estaba todo bien, digamos, nadie se detenía. Igual era el estándar. Muy encantador, sí, era un tipo muy encantador, muy querido, salvo por su familia. La familia no le gustaba mucho que él estuviera tan involucrado en actividades de tipo espirituales y que incorporase, según él, esta entidad que era el espíritu de un fray, que a través del cual él hacía estas o sea, él canalizaba. Claro, él incorporaba una entidad o entraba en una suerte de trance que le permitía a él, según contaba, escribir estas psicografías de los que eran dibujos proféticos, ¿no?
Y los dibujos proféticos de Soler Parravicini, que ni él mismo estaba demasiado seguro de a qué obedecían. Él contaba que al principio llegó a pensar que era una cosa demoníaca. Claro, algo malo. Y se deshizo de buena parte de ese material. Mucho lo regaló, o sea que tenía una relación muy desprendida con su propia producción. A diferentes personas que fue conociendo a lo largo de la vida fueron como sus depositarias. Para él fue un automatismo y nada más. Vos pensás que en el año 68, que fue un año muy candente con relación a este tema, hubo un enorme interés en la Argentina en todo el mundo, pero básicamente en la Argentina hubo una cantidad llamativa, la oleada del 66. De 68 estamos hablando. No, pero digo... digamos que venía ya desde... para nosotros ya venía desde 65, ¿no? Porque ya en el año 65 fue un año caldeado ufológicamente. Pero en el año 68 hubo un gran hito en el mes de junio, que fue el caso Vidal, de este matrimonio acá que dijo haber sido teletransportado. En realidad no es un matrimonio que dijo haber sido teletransportado. Hubo diarios que publicaron que había un matrimonio que contaba esto, ¿no? Porque ese matrimonio en realidad nunca fue localizado, por lo tanto es bastante poco probable que haya alguna vez existido. Al menos, no sé, creo que le dedico como 30 páginas. Yo hice un programita en Blaster sobre el caso Vidal. Y acá volvemos sin querer a Fabio Serpa, porque él dijo Fabio Serpa que se entrevistó con altos funcionarios militares que le dijeron que existió el caso, pero no era Vidal, sino que era otro. Sí. No. Es la lógica de la leyenda. Pero ¿no? Alejandro, siempre usted me está haciendo caer. No, pero es la lógica de la leyenda, porque siempre te vas a encontrar con alguien que va a decir, no, porque yo hablé con un alto funcionario que me confirmó, y siempre te vas a encontrar con un alto funcionario que por ahí creyó, le pareció que creía, o por ahí vos necesitaste decir que hablaste con un NN para reafirmarte de tu autoridad de que esto... Cuando vos vas a buscar las fuentes, ya desde Cancillería en México la habían desestimado completamente ya en esa época, que nada de lo que se contaba era cierto. Entonces, si tenés por un lado versiones es que los rumores funcionan así, sí. Personas que lo apoyan, con personas que no niegan, y al final lo que se establece como verdad es muy discutible, se cristaliza, queda como una linda historia que sigue siendo repetida, y siempre van a ver quiénes van a preferir creer que eso ocurrió, y quienes van a buscar información un poco más minuciosa para llegar a alguna conclusión. Pero yo te contaba lo del caso de Vidal con relación a tu pregunta, porque no me olvidé que vos me preguntaste por el caso de Soler Parravicini. Claro. Como tuvo tanta Es que quiero preguntar de todo. Entonces miro así, tengo poco tiempo y quiero saber todo. En el momento en el que Soler Parravicini cuenta su propia experiencia de haber sido abducido, porque de hecho es el primer argentino que cuenta haber sido abducido que tuvo mucha difusión por un ovni. Que decían me llevaron. Claro, tampoco existía el término abducción. No. Él, digamos, recupera el conocimiento o de pronto se encuentra dentro de una especie de barco a través del cual observa una serie de cosas, ve la ciudad, y ve cómo salen las estrellas y pega una vuelta alrededor del mundo, qué sé yo, hace una descripción clásica de los abducidos, ¿no? A través de una escotilla, todo el estándar del abducido. Incluso él, a diferencia de lo que fue ocurriendo después, él no necesitó de hipnosis para contar su historia. Él la contaba a calzón quitado, sin ningún tipo de... ¿Y la estética de lo que él contaba estaba adecuada a los años donde sucedió? Sí, él de alguna manera lo que hace es apalancarse en la credibilidad que alcanzó el tema gracias a la difusión que tuvo el caso Vidal y algunos otros de la época, para ser escuchado y ser más aceptado al menos por algunos, ¿no? Porque siempre en estas cuestiones están atravesadas por el temor al ridículo,
y hay muchas personas que están seguras de haber tenido una experiencia, pero que no se animan a contarla simplemente porque no quieren ser estigmatizadas, ridiculizadas, burladas. O sea, es lógico, ¿no? A él le pasaba un poco eso. Él ya tenía, Benjamín, un problema con el tema de los enfrentamientos desde su propia casa. Entonces no siempre estaba dispuesto a exponer su historia porque había ocurrido antes. O sea, en el 68 habló de algo que ocurrió en el año 62, según él. Y ¿no le crees? O sea, mira, la verdad, yo hace unos cuantos años, mi propia conclusión es, mi propia opinión frente a todas estas historias es muy poco relevante, ¿no? Yo soy periodista. Mi opinión siempre va a tratar de estar basada en las evidencias, en los hechos documentados. Mi perspectiva es más, si querés, entre un entrecruzamiento entre el antropólogo y el historiador, ¿no? Claro. Realmente mi postura, si creo o no creo, no, a mí mismo no me interesa, pero no es por una cuestión de mostrarme cómo. Es decir, no quiero que me vean como un escéptico, no quiero que me vean como un crédulo. Yo lo que quiero es que quienes consumen aquello que yo propongo a través de libros, de mis publicaciones, vean que es el resultado, mi trabajo es el resultado de un esfuerzo por intentar documentar y anclar en fuentes confiables aquello que publico, ¿no? Y rescatar además el valor que tiene la búsqueda de la confiabilidad en la información, que si no es suficientemente exigente para información general, imagínate lo que es para un tema como este, en donde la mayoría de nosotros queremos creer, ¿no? Entonces, bueno, también pasa en otros aspectos, ¿no? Política, todos queremos creer en alguien, en algo. Vos dijiste que dioses y ovnis son parte del mismo fenómeno. Claro, y sí. Mirá que mirá, lo leí varias veces, pero sí, como hoy le decía a mi hermano, con quien hacemos el programa, le digo, mirá, lo leí hace 2 días, lo volví a leer todo entero, porque yo realmente quería preguntarte cosas que vos podés profundizar, ¿no? Sí. Y ahí dijiste una frase que es: dioses y ovnis son parte del mismo fenómeno. Porque es una tensión religiosa la que lleva a las personas a encontrar una interpretación trascendente a un evento no identificado, ¿no? Vos tenés un estímulo no identificado, algo que simplemente no sabés qué es. No sabés si es una nave extraterrestre, un ángel o un demonio o la reentrada de un satélite soviético. No sabés qué es, pero es un estímulo ambiguo. Claro. A ese estímulo vos le proyectás aquello que más se acerca a tu deseo, ¿no? Porque no tenés una explicación, pero a vos te gustaría que fuese tal o cual cosa. Entonces, a partir de ahí empieza a dispararse una serie de mecanismos que tienen culturales, sociales, en donde la religión siempre juega un papel muy importante. Y lo ha jugado en el tema de los platos voladores desde muy temprana edad. Prácticamente en el año 47, cuando se dispara la primera oleada de con Kenneth Arnold. Claro. ¿Viste lo que vos dijiste? Ahí pasó. Él quiso decir que eran como platos, pero en realidad eran como boomerang lo que él vio. Sí. Y la misma opinión pública los medios distorsionaron. Bueno, pregunta técnica. 20 de agosto de 1973. Todos esperando en la laguna de Chascomús, esto es para los que no conocen el caso, 20 de agosto del 73, todos esperando en la laguna de Chascomús el descenso de una flota grande de extraterrestres, porque había un señor que se llamaba Francisco García, que llevó a todo el mundo ahí, ¿no? Había un montón de gente y se sentaron a esperar realmente la llegada de estos visitantes. Claro, porque además, bueno, pero ese día hubo toda una preparatoria, porque a lo largo de más o menos 10 días estuvo visitando Francisco García el programa Teleshow, que era conducido entre otros por 2 glorias de la historia del periodismo televisivo argentino, Víctor Sorio y José de Sar. Estuvieron entrevistando, ¿no?, a García, que fue presentado como un investigador, un ufólogo, una persona que iba a esclarecer a la audiencia sobre la cuestión ovni, y claro, se encontraron frente a con un contactado que
hacía afirmaciones muy extraordinarias. Él decía que era marciano por parte de madre. Claro, era terrible. De no sé qué, de la tercera reencarnación. Decía que había una estatua de él en Marte. O sea, hacía afirmaciones muy, muy, muy grosas, muy incomprobables, digamos, y muy fantasiosas. Entonces, en un punto, Sueiro, según me contó él mismo, porque lamentablemente esto no está documentado, no quedaron vestigios de aquel material, Sueiro me dice, Ale, yo no lo podía parar, él no paraba de hablar y yo en un punto le tuve que decir, deme una prueba de esto que está diciendo. Y ahí, en ese momento, es en el que García le dice, bueno, tal día, el sábado, 5 de la tarde, en tal lugar, van a aparecer 50 platos voladores, ni 49 ni 51, 50. La precisión. Ahora, ese no tuvo ningún drama, tipo Parravicini, que decía, bueno, no voy a contar. Al revés, pasó. No, él hacía además muchos años, García hacía muchos años, que ya hablando con funcionarios de Chascomús, supe que él ya iba a Chascomús, hablando con la gente, ya venía estudiando el lugar de aterrizaje. El lugar donde iban a aterrizar las naves de Marte. Un personaje súper pintoresco y adorable para mí, digamos, García, porque al final de cuentas son personas que existen gracias a que hay medios que están interesados hasta él, su fisionomía, todo era como muy llamativo. Muy pintoresco, sí. No, pero ya, digamos que vos fíjate cómo tenemos un ejemplo muy temprano de por el año en que estamos hablando, 1973, en donde un personaje extravagante, exótico, es presentado en televisión y se convierte en un fenómeno popular, ¿no? Pensar lo que está pasando desde esa época hasta hoy. Claro. ¿Qué pasa? Cómo los medios terminan construyendo a un personaje exótico, extravagante, mal hablado, en alguien. Es el espíritu gregario, digamos, también. Que está diciendo algo distinto, algo que dice, está diciendo algo distinto, que está a contrapelo de lo que dicen muchos otros y atrae por esa razón. Entonces eso mide y esa medición te transforma en la realidad. García duró poco porque el tema empezó por el tema empezó a decaer, pero imagínate si García hubiera sido después candidato a presidente de la nación. Podría haberle ido muy bien, ¿no? ¿Pero qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Él terminó internado en el Borda. Sí, él terminó mal. La verdad que terminó bastante mal. Y terminó internado en el Borda porque tuvo un problema legal. No, pero tuvo un problema legal cuando estaba muy enfermo Luis Sandrini. Él, ¿te acuerdas de esas peregrinaciones que se hicieron cuando se enfermó Maradona y que había santuarios en el sanatorio, había como procesiones religiosas pidiendo por la recuperación de Maradona? Bueno, Sandrini pasó algo muy parecido. La gente lo amaba. Entonces, en el sanatorio Güemes se producían esos tumultos, había noticieros que cubrían la información y uno de los habitués era García, que denunciaba que en realidad Sandrini ya había muerto y que estaban ocultando el cuerpo y que al sanatorio le convenía que lucrar con eso. Vivo. Entonces ahí intervino el sanatorio y bueno, terminó en una causa judicial que lo terminó internando. Geroete está loco, llévenselo. Claro, eso fue lo que pasó de acuerdo a lo que. Todo eso no está en Invasores, todo eso va a estar en una reedición de Invasores, porque todas esas son cosas que no pude en ese momento confirmar, pero... ¿Sabes qué me gustaría? Pude hablar con varios psicólogos. No, pero en referencia a esto que me decís del cuadro psicológico, a mí me gustaría que si realmente haces una ampliación o otra cosa nueva, pongas a un ídolo mío. Pero es un ídolo porque yo me bajé los videos de él. Y para la gente que no lo conoce, es un señor que empezó, digamos, a mistificar, a delirar por ahí, con que él podía estar en contacto con ex próceres en el espacio, que estamos hablando de Bucefi. Bucefi, sí. Hay hasta videos que le tomaron en Melchor Romero a él, explicando
algo que tiene que ver con una especie de cofradía espacial que tiene Perón, ¿no? Como protector y miembro de una especie de cofradía espacial con otros seres de otros planetas. Sí. Yo he visto videos de él cuando todavía no estaba tan elaborado su historia, donde realmente él hablaba simplemente sobre justicialismo. Y después empezó a decir que Rosas manejaba también una nave. Y si parece, yo lo cuento y yo mismo digo, estoy diciendo, y es así, ¿eh? Es así. Y él también estuvo, me parece, ese día del 20 de agosto del 73. Exacto. Estamos hablando de este hombre llamado Normando Busefi, nacido en 1932. Busefi era un espiritista, empezó siendo de la Escuela Científica Basilio, fue quien acompañó digamos, el único otro que avaló la versión de García, había sido Busefi en el programa de Víctor Sueiro y José. Uno terminó en el Melchor Romero y el otro en el Borda. Sí, exactamente. Y Busefi fue, fueron medio amigos, ¿no? Eso está en el capítulo. Yo leí, sí, pero está creo que a mí me encantaría desarrollarlo más. Sí, igual estoy cometiendo un error, el error de justamente lo que hablamos de la gente que quiere cosas que no pueden probar. O sea, vos mañana me pones, porque Busefi además comía fideos. Yo digo, qué buen dato ese, comía fideos. ¿Viste? Pero bueno, es porque no sé, yo lo vi hace muchos años. Sí, yo publiqué una actualización en página 12 hace un año sobre la vida de Busefi, donde hay algunos datos, así que a lo mejor puedo googlearlo, Busefi con mi nombre, que va a ser un artículo. Bueno, eso es para todos los que están viendo esto. Y además de Busefi, también me llamó la atención de Agapito Milán y Oscar Pérez, que esos fueron, estos dos hombres que yo digo, fueron los primeros contactados argentinos, digamos, que se sepa históricamente. Claro. Sí, hubo entre los años 50, sí, y en adelante hasta durante esos 10 años hubo muchos grupos dedicados al contacto, y los primeros documentados, los que son, digamos, más generosos, más relevantes. Generosos digo porque han publicado un libro y una reedición confirmatoria de lo que decía el primero, y que además fueron sus historias fueron publicadas por la prensa de la época, que seguían las alternativas de las revelaciones con frecuencia. Fueron los hermanos Jorge y Napi Duclot. En el año 52 ellos dijeron que iba a pasar sobre Buenos Aires una nave de Ganímedes, y ellos subieron a la terraza de Cábana con un grupo de periodistas, de funcionarios del gobierno, peronistas de esa época, una de curiosa estudiante de arte muy jovencita que se llamaba Marta Green, eran 12 personas, 2 periodistas que eran brasileños, que eran todos la pareja de periodistas brasileños más famosa con los años dedicada al tema en Brasil. ¿Esto fue en qué año? Estamos hablando del año 52. Y cuando fueron a la terraza, algo vieron, algo pasó, ¿no? Una luz, una cosa rara ocurrió cuando ya se estaban retirando, porque no pasaba nada. Al último momento algo se vio, ¿no? Y es un detalle. Un detalle que no es nada menor. Y también hubo gente que estaba muy pendiente de qué iba a pasar esa noche en distintos puntos de la ciudad, que informaron también haber visto, cada uno informó algo diferente, o sea que parecían estar describiendo fenómenos diferentes, pero sí lo que hicieron los hermanos Duclot fue reeditar, porque ellos publicaron un libro en donde anunciaron que esto iba a ocurrir. Cuando esto finalmente sucede, ellos hacen una segunda edición en donde incorporan todas estas noticias confirmatorias del avistamiento que habían predicho que iba a suceder ese día. Y si hubiera sido hoy sería terrible. Sí, y eso era un fenómeno que tenía su interés. Pensá que eran los años en los que despertaba el interés por el tema de los platos voladores, y ellos no tuvieron una larga vida, desgraciadamente. Ellos murieron jóvenes, no dejaron herederos, y me costó muchos años poder construir. Después de muchos años localicé a un sobrino que los adoraba,
y eso me permitió a mí reconstruir la vida de ellos, que hasta el día de la fecha no era conocida. Entonces, la reconstrucción histórica de la vida de los hermanos Duclot es una de las cosas de las cuales estoy más orgulloso de haber hecho para Invasores, porque era una historia que iba a quedar olvidada, o sea, iban a quedar los libros ahí. Yo decía, estos libros tienen atrás gente que digamos, no fue solamente ese libro, incluso en el libro ocultaban muchas cosas que se pudieron ir descubriendo con los años, ni siquiera, incluso hasta luego de la publicación de Invasores, yo fui descubriendo otras cosas. Había un JS que me volvía loco, que no sabía quién era, que era el medium precedente antes de empezar a canalizar el espíritu de un ingeniero de talento, que era quien les mostraba un poco todas estas revelaciones sobre la vida extraterrestre en Ganímedes. Estos espiritistas del grupo que lideraban, que era un grupo muy pequeño, de 5 o 6 personas, de los Duclot, había un medium anterior que los contactaba con un espíritu de un tal Don Juan. Este Don Juan era el canalizador de Don Juan, era un JS, que fue un poco el medium que los introdujo, ¿no? Era un tipo que ya venía canalizando espíritus, pero en el libro no aparecía identificado. Y había testigos de la época, digamos, muy pocos testigos de la época, pero había un testigo muy valioso de esos años que a mí no me quería recibir, ¿sí? ¿Por qué? Porque era el señor Fabio Serpa. Entonces, como Fabio Serpa no me quería recibir... ¿Pero él fue testigo de eso? Él los conoció, a los hermanos Duclot, conoció esa época y estaba en el mundo artístico. Y yo ya tenía algunas sospechas de que JS era una persona que pertenecía al mundo del espectáculo. Entonces era obvio que tenía que indagar hablando con Serpa. Hice una cosa que no es lo ortodoxo, ¿sí? No recomiendo hacerlo a estudiantes de periodismo ni a periodistas, pero bueno, es lo que pude hacer en ese momento, que como yo no podía hacer la entrevista, mandé a un estudiante de periodismo que le hiciera por mí, con mis preguntas. Pero bueno, son cosas que a veces la desesperación y la curiosidad además llevan a... Y un chico muy joven le hizo preguntas muy profundas a Serpa, entre las cuales estaba toda la época esa, y me confirmó que JS era Julio Seraceni, que es un director de aquellos años, un director de decenas y decenas de películas, un tipo muy importante, y a mí me interesaba mucho poder... digamos, yo había intentado hablar con Seraceni, porque alguien ya me lo había mencionado como un posible candidato. ¿Te sorprendió cuando te enteraste de eso? No, porque fue mi verificación. O sea, yo ya tenía la sospecha de que podía ser Seraceni, porque tenía una lista de 6 o 7. Y cuando Serpa contestó que Seraceni había sido medium, ¿no?, del grupo de los Duclot, entonces dije, listo, ya está, es Seraceni. O sea, no cabe ninguna duda, ¿no? Porque ahí cerró. Y yo había intentado hablar con él cuando todavía vivía, ¿no?, con Seraceni, pero ya estaba muy viejito. Yo estaba tratando de reconstruir esa época y también intentar localizar las bobinas de alambre en las que quedaron registrados las sesiones mediúnicas, que sería como una especie de Dios mío, de tesoro para pero sería tremendo, para un museo ufo. Igual acá igual acá capturaste muy bien todo eso. Bueno, la verdad que me gusta mucho cómo está la pluma. Estaba ensayando esa frase en mi casa, digo, tengo que decir que me gusta la pluma de Agostinelli. Pero el trabajo está buenísimo, este libro a mí la verdad que me encanta. Nos quedan 9 minutos y te tengo que hacer la pregunta espantosa que le hago a todos. Pero vos podés responderla. No tengo problema. Ya sé tu posición. Por ahí me vas a decir lo que dice la mayoría, pero por ahí salta otra cosa. ¿Crees en los hombres de negro? Bueno, yo ya te dije cuál era mi postura frente a la cuestión de creer o no creer. La verdad es que ¿a vos te parece muy importante mi... No, pero siendo que... A mí me fascinan las historias de hombres de negro. Ahí está, eso quería escuchar. A mí me fascina. Me encantó, listo. Me fascinan, además, o sea, no solamente me fascinan, sino que hice algunos esfuerzos por localizar
algunos testigos históricos importantes que tuvieron sus encuentros con hombres de negro, entre ellos, por ejemplo, el centro, bueno, espero que la memoria no me traicione, pero era centro observador de rastreo de bases extraterrestres, Corbe, un grupo de Bahía Blanca que solían organizar charlas en la década del 70, te estoy hablando del año 73 también, en Bahía. Venían ufólogos de distintas partes a dar charlas en un auditorio que ellos conseguían, y era un grupo de 5 o 6 chicos muy jóvenes que tendrían entre 19 y ¿En qué año fue esto? 25 años, 1973. Y ellos una vez que estaba dando una conferencia, no sé si no era Roberto Banch, que era el Centro de Estudios de Fenómenos Inusuales, CEFAI, quien estaba dando la charla. De pronto encuentran un par de personajes en la sala muy sospechosos, muy extraños, o por lo menos uno, ahora no me parece que era uno. ¿Qué era lo sospechoso? ¿La actitud? Sospechosa la actitud, la forma que se presentaban, y cuando se acercaron a preguntarle si estaba todo bien, y ellos confirmaron un poquito que era una persona muy extravagante, y dijeron, bueno, cuando termine la charla lo vamos a tratar de carear, a ver quién es, de dónde viene, qué está buscando, y el tipo se fue corriendo, ¿no? De la charla desapareció rápido, y salieron a correrlo. O sea, es toda una aventura. Impresionante. Sí. Y salieron a correrlo, y cuando llegaron a la esquina se había fumado, ¿no? Entonces, en esa época ellos hablaban de ese tipo de experiencias para las revistas. Por ejemplo, hubo una nota muy... en la revista 7 Días se publicó una nota que es una joya histórica, donde fueron entrevistados por un periodista de Buenos Aires, que viajaron solamente porque estaban... en la revista quedaron conmovidos por el nivel de entusiasmo de estos chicos y por el reconocimiento que había en Bahía Blanca sobre lo que ellos estaban haciendo, que nadie más lo hacía y eran muy jovencitos, ¿no? Y ellos fueron como los protagonistas de uno de los casos así. Después hubo otros. Hay una historia muy famosa, bueno, para mí es famosa, no sé si es conocida, que famosa digo porque está como vinculada con eventos famosos, con el caso Humo, que es un encuentro que tuvo un autor inglés que publicó uno de los primeros libros en la Argentina sobre ovnis, los ovnis a través de los siglos, Luis Anglada Font, que no en el libro, pero sí a través de la hija, un amigo, Alberto Usbari, que lo entrevistó, supo que habían ido a un encuentro con una persona que se comunicaba, había escrito la editorial, que los había citado, y que cuando se encuentran con frente a esta persona, la hija se llamaba Montserrat. Este hombre dice que tenga mucho cuidado con seguir estudiando en este asunto, que hay cosas muy peligrosas, que le recomendaría que lo abandonara al tema. Y bueno, cuando se despiden, observan, incluso la hija cuenta que ella misma ve cómo un coche casi atropella a este hombre y él pega un salto sobrehumano para salvarse esa es una de las pará, es igual, para mí es linda. Importante. Yo no lo había, mirá que soy, sí, y yo me jacto de que soy el hombre de, viste que leo todo de hombre negro. No lo sabía esta, la verdad. Sí, mira, impresionante. Yo te voy a decir dónde encontrarla, porque yo hice una recopilación de varios casos argentinos o latinoamericanos. Yo leí el de Antonio Pico, sí, de los hombres de negro, sí, que está bilingüe. Sí. Y después, obviamente, el de Fabio Serpa, de los hombres de negro y las pruebas materiales, claro, de la Tierra Hueca. Usé el buscador de factorelblog.com. En factorelblog.com, en mi blog, hay una lupita, pone hombres de negro en el buscador y ahí vas a encontrar la historia que te acabo de contar. Seguramente mejor contada como la conté recién, que me lo la conté. Esto es muy importante porque lo vamos a poner ahora en el graph. Es entonces, para encontrar esto y todas las otras cosas, es www. Sí, es factorelblog.com. Factorelblog.com. Sí. Y ahí, además de esta historia que está buenísima, que la voy a buscar,
¿Qué hay? Hay de todo, porque no es un blog dedicado a los platos voladores, aunque sea el tema que me sigue interesando. No, claro, y sobre el cual me demandan, claro. ¿no? Porque yo realmente, si sigo siendo prolífico con este tema, es porque es un tema que siempre tiene como una demanda de interés y bueno. A ver, yo tengo todos los libros de Roberto Banch, que es mi ídolo. Después tengo los de Fabio Serpa, pero entre esos libros está este. O sea, bueno, por algo es que te van a seguir consultando y todo, porque además yo leí una partecita, miren esto, o sea, esto es miren, todo esto son todos los datos de las revistas y de las colaboraciones que hizo Alejandro Agostinelli en referencia a lo ufológico, es un montón. O sea, la verdad que para mí es importante, primero que esta charla es importante y te pude preguntar todas las pequeñas cosas que a mí no sé, creo que no me quedó nada, pero bueno, para mí es re importante y es parte del reconocimiento que tiene que tener el que le gusta la ufología. Así que básicamente te pudimos preguntar todo. Yo el único tema que bueno es muy largo es el tema de la ufología religiosa, que vos en algún momento hablaste de eso. No sé si veladamente o lo tocaste en forma directa, pero sé que Argentina tuvo algo que otros países no tuvieron, porque yo lo estuve leyendo, lo estuve viendo, que es Argentina entre los 40 y los 60 unió el espiritismo con los ovnis. No sé, de alguna manera se canalizaban cosas y hablaban de constelaciones, de otros lugares como lo del Kavanagh y todo eso. Y yo, que soy un fan total de John Keel, John Keel hablaba, en ningún momento habló de esa parte. Él hablaba de otro tipo de conocimiento cultural del fenómeno ovni. Pero acá en Argentina me di cuenta que hay un montón de personas de los años 40 y 50 que asociaron justamente eso, ¿no? Mira, el espiritismo derivó en múltiples manifestaciones a partir de su relativo ocaso a fines del siglo o principios del siglo XX, ¿no? Ocaso, a ver, se convirtió en un movimiento religioso muy potente también, ¿no? Empezó de otra manera, porque empezó como una especie de eran experiencias personales que tenían grupos en distintos lugares, que fue derivando en un movimiento religioso con el correr de los años. La verdad que es muy difícil simplificar la historia del espiritismo, pero la deriva ufológica del espiritismo no es algo argentino, es internacional. O sea, los grupos espiritistas, lo más parecido a un grupo espiritista del siglo XX, después de la década del 50, son los grupos de contacto ovni, en donde hay un poco, se recibe esa herencia del espiritismo, porque en lugar de comunicarse con el espíritu de los muertos, se comunican con extraterrestres, entre otras cosas, y también está muy alimentada por el movimiento teosófico, por conocimientos de teosofía, está muy alimentada por la ciencia ficción. Entonces todo ese tipo de... Como el raelismo, digamos. Y por la propia ufología, ¿no? Porque son como distintas corrientes. Vos pensás que espiritismo, teosofía, ciencia ficción y ufología eran corrientes de información y de conocimientos y de trascendencia, ¿no? Que enriquecían a estos grupos o a personas que hacían su propia síntesis con toda esa información y que creaban movimientos religiosos en torno a los cuales las personas interesadas en estos temas se sumaban y tuvieron a partir de ahí toda clase de experiencias, ¿no? Es una historia en donde que siempre hay que analizar caso por caso, ¿no? Porque esto es algo muy general, una visión muy general, pero... y después vino las sectas. Bueno, no, porque los grupos religiosos son grupos religiosos, ¿no? Los grupos de contactados son grupos... El movimiento raeliano, por ejemplo, sí, que es considerado una secta, y lo consideran una secta los antirraelianos, qué sé yo, los que no son raelianos. Los raelianos están chochos en su claro, movimiento. Es verdad. Bueno, pero sigue estando. La secta es el otro siempre. Germán, la secta es el otro. O sea, claro, el que vos es el que está de este lado, dice el otro del otro. Sí, claro. Sí. No, igual es una forma es una herramienta, una palabra para descalificar que no define nada.
Claro. Porque vos necesitas llamarle a las cosas de la manera más precisa posible. Y los movimientos religiosos... Eso es un rótulo, digamos. Son rótulos sociales, claro, ¿no? claro. Como lavado de cerebro, le lavaron el cerebro, no, la gente, la inmensa mayoría de la gente adulta adhiere a movimientos sociales de forma voluntaria. Lo que pasa es que siempre hay alguien a quien le conviene que... denigrar al otro. Denigrar al otro o incluso hasta justificarse. No era un boludo, me lavaron el cerebro. Claro. No, yo me refería por ahí a Edelweiss, viste, que también mezclaron un poco y fueron medio heavy. Eso sí, ese grupo de Edelweiss era, por eso, viste, también te encontrás con casos muy extremos. Esos marcaban a la gente con fuego. Ese es un caso muy extremo y atípico. Vos pensás que el líder de Eduardo Arenas, González Arenas, el líder de Edelweiss, no pensé que me iba a acordar del nombre, era un tipo, pero yo porque lo seguí desde aquella época el caso, estaba al mando de chicos, ¿no? Era como una especie del Graci. Terrible, del Graci claro. de la ufología en España. Terrible, pero eso hay que hacer un programa. Era un manipulador, un tipo muy jodido. Es muy profundo ese tema. Sí. Pero lo que digo es que estos son grupos muy pequeños que terminan estigmatizando a otros que no son tan jodidos. Bueno, acá me están haciendo, ya no sabe más como pobre hombre. Bueno. Me dice, pues yo si me quedo 7 horas el programa. Te puedo decir, Alejandro, Ale, gracias por haber venido y estoy muy contento. La verdad que te agradezco mucho este día que llovió un montón. Y bueno, nos vamos con un fuerte apretón de manos y nos vemos en el próximo programa de Blaster. Así que bueno, síganos, ya saben, en YouTube, ponen @blaster_GPF 1976 y ahí ya pueden seguir el programa. Así que bueno, muchas gracias, Alejandro. Por favor, yo estoy agradecido. Señor Cabral, muchas gracias. Lo extrañamos un poco, obviamente, a Tejada, pero bueno, gracias, gracias.